Hola amigos, muchas personas no comen arroz porque piensan que es saludable. Lo comen porque no hay nada que se sienta igual. La textura y esa sensación de comodidad hacen que sea muy difícil dejarlo. Lo entiendo perfectamente, porque el arroz puede ser muy adictivo. Pero aquí está el problema en el arroz, especialmente el arroz blanco. Es un alimento bastante procesado. Durante el procesamiento pierde muchos nutrientes importantes y se convierte en un almidón de digestión rápida que eleva el azúcar en sangre. Además, contiene hasta 10 veces más arsénico que otros granos. Si ya tienes un metabolismo lento como prediabetes, hígado graso o diabetes, cada vez que comes arroz blanco, puedes provocar un aumento rápido de glucosa, elevación de la insulina, y empeorar problemas como el hígado graso, la diabetes y el aumento de peso. Pero en lugar de decirte simplemente que abandones la comida reconfortante, hoy quiero mostrarte algo mucho más poderoso. 10 reemplazos del arroz que no solo imitan esa sensación de satisfacción, sino que además mejoran tu metabolismo, tu microbiota intestinal y tu salud a largo plazo. También voy a enseñarte cómo preparar algunos de ellos, cómo se ven, su contenido nutricional, especialmente fibra, proteína y micronutrientes, y explicar por qué actúan de manera diferente dentro de tu cuerpo. Por cierto, mi nombre es Dr. Lu. Soy médico certificado en 2 especialidades y llevo casi 30 años estudiando longevidad, inflamación y metabolismo. Y algo que he visto constantemente es esto: en las personas que no optimizan su metabolismo ni controlan la inflamación, no solo desarrollan enfermedades crónicas, sino que también sufren más infecciones, las cuales empeoran cualquier enfermedad y reducen la calidad y esperanza de vida. Comencemos con la cebada, lo que yo llamo la mejora metabólica. 3/4 de taza de cebada cocida contienen 33 gramos de carbohidratos y 4 gramos de proteína. Pero lo especial de la cebada no son solo sus carbohidratos o proteínas. Lo realmente importante es que contiene 6 gramos de fibra, especialmente una fibra llamada beta-glucano, además de micronutrientes como magnesio y selenio. La cebada parece un grano común, pero fisiológicamente se comporta de manera muy diferente. La fibra beta-glucano forma un gel viscoso en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa y se une a los ácidos biliares. ¿Esto no sucede cuando comes arroz blanco? ¿El resultado? Menos picos de azúcar después de comer, menor colesterol y una mejor sensibilidad a la insulina. Además, las fibras de la cebada alimentan la microbiota intestinal, que produce ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, ayudando a reducir la inflamación. Esto es algo que el arroz blanco simplemente no puede hacer. Un alimento que reduce glucosa, insulina y colesterol, mejora el hígado graso y fortalece el sistema inmunológico. Definitivamente debería formar parte de tu alimentación diaria. Ahora, hablemos de las lentejas, el amortiguador de glucosa. Aquí tengo lentejas cocidas. Simplemente las herví en agua. Muchos de mis amigos las usan como reemplazo del arroz. Y la razón es muy poderosa. Las lentejas contienen 18 gramos de proteína y 40 gramos de carbohidratos. Pero esos carbohidratos no son solo almidón simple. Una gran parte es almidón resistente. Y ahí es donde todo cambia. La combinación de fibra, proteína y almidón resistente ralentiza el vaciado del estómago, reduce el aumento de glucosa y disminuye la demanda de insulina. Así que, en lugar de experimentar subidas y bajadas bruscas de energía, obtienes una respuesta metabólica mucho más estable y controlada. Por eso las poblaciones que consumen legumbres regularmente tienen tasas más bajas de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Las lentejas son básicamente un estabilizador natural de glucosa y un eliminador de grasa visceral. Y si quieres mejorar la diabetes tipo 2 y vivir más tiempo, entonces los frijoles y las lentejas
deberían formar parte de tu alimentación diaria. Entiendo que quizás no se vean tan atractivas como el arroz, pero sus beneficios para la salud son muchísimo mayores. Puede que las lentejas no satisfagan completamente tus papilas gustativas, si lo que realmente buscas es la textura del arroz. Pero aquí está lo interesante. Puedes transformar las lentejas en muchos tipos diferentes de alimentos. Por ejemplo, aquí tengo una tortilla hecha completamente con lentejas. Todo lo que hice fue dejarlas en remojo durante toda la noche, tirar el agua y agregar agua nueva hasta el nivel de las lentejas. Luego lo mezclé todo en una licuadora y lo cociné en una sartén pequeña, como si fuera un panqueque. Añadí un poco de aceite para evitar que se pegara. Y ahora puedes usarlo como una tortilla, un wrap, o incluso sazonarlo con especias para convertirlo en un snack delicioso. Se puede comer solo o rellenarlo como un sándwich. Pero entiendo que aún así, quizás no reemplace esa textura suelta y almidonada que tanto te gusta del arroz blanco. Así que, si lo que realmente anhelas es esa sensación, entonces deberías probarla. Quinoa. La quinoa está llena de proteínas estructurales y minerales. 3/4 de taza de quinoa cocida contienen 6 gramos de proteína y 30 gramos de carbohidratos. Así que todavía obtienes esa sensación de llenarte con carbohidratos y además tiene una textura bastante parecida al arroz. Honestamente, es probablemente lo más cercano que puedes conseguir a nivel de textura, usando un solo grano. Muchas veces la quinoa se promociona como una proteína completa, aunque en realidad todas las plantas contienen aminoácidos esenciales. Lo que hace especial a la quinoa es que tiene un mejor equilibrio de esos aminoácidos y además una gran densidad mineral. Está llena de magnesio y hierro, además de contener 3 gramos de fibra. Y esa es precisamente la razón por la que prefiero estos granos sobre el arroz blanco en la densidad de micronutrientes. El magnesio juega un papel directo en la señalización de la insulina, la relajación muscular y la vasodilatación. Así que no solo estás reemplazando el arroz, también estás corrigiendo deficiencias nutricionales que muchas personas ni siquiera saben que tienen. Y sinceramente, puedes acercarte todavía más a la textura del arroz si mezclas quinoa con otros granos, algo que te mostraré más adelante. Ahora bien, sé que algunas personas simplemente no toleran bien los granos, porque su metabolismo es demasiado lento. Sus niveles de azúcar suben rápidamente y la insulina también. Si buscas una alternativa de bajo índice glucémico, entonces tengo una gran opción para ti: el bulgur. El bulgur es un grano muy rico en fibra y con bajo índice glucémico. 3/4 de taza de bulgur cocido contienen 8 gramos de fibra, 34 gramos de carbohidratos, parte de ellos en forma de almidón resistente, y 5 gramos de proteína. Es uno de los granos con más fibra que puedes consumir. Y la fibra es exactamente lo que busco en un alimento, porque cuanto más fibra consumes, más fermentación intestinal ocurre, más ácidos grasos de cadena corta produces y mejor será la salud de tu colon y tu metabolismo. Además, disminuyen el azúcar en sangre y la insulina. Honestamente, nunca entendí por qué tanta gente solo consume arroz blanco, cuando existen tantos otros granos mucho más nutritivos. Aunque sé que en algunos países no siempre hay muchas opciones disponibles. Muchas personas solo relacionan el trigo con el pan, pero el trigo viene de un grano entero. ¿Alguna vez has probado las wheat berries? Una de sus variedades se llama farro. 3/4 de taza de farro cocido contienen 5 gramos de fibra, 34 gramos de carbohidratos y 6 gramos de proteína. Además, está lleno de zinc, hierro y vitaminas del grupo B. Tiene una textura más masticable gracias a la fibra y la proteína, lo cual ayuda a ralentizar la digestión y aumenta la sensación de saciedad.
Antes de continuar, quiero mencionar algo rápido. Veo muchos mensajes y comentarios de personas que han visto varios de mis videos y recién descubren que no estaban suscritas. Así que, si encuentras valor en este contenido, te agradecería mucho que dejaras un me gusta y revisaras que estés suscrito al canal. Es completamente gratis y realmente ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por acompañarme en este camino para cambiar el mundo. 3/4 de taza de trigo sarraceno cocido contienen fibra, 45 gramos de carbohidratos y 6 gramos de proteína. Además, está lleno de polifenoles y magnesio, lo que ayuda a mejorar la salud vascular. Son beneficios que el arroz simplemente no puede ofrecer. Todos estos granos proporcionan un mejor soporte intestinal. Y quizás te preguntes, ¿qué hay exactamente en estos recipientes que estoy mostrando? Por ejemplo, es trigo sarraceno. Mira qué textura más viscosa y pegajosa puede tener. Lo cociné antes y ahora está bastante espeso. Aunque tenga la palabra trigo en el nombre, en realidad no contiene gluten. Por eso, cuando lo compras en la tienda, aparece etiquetado como gluten free. Aquí tengo avena. La avena contiene muchísima fibra, beta-glucano, que ayuda a reducir el azúcar en sangre, disminuir los picos de insulina y bajar el colesterol. Es un alimento excelente para el corazón. No preparé avena tradicional. Estos son oat groats, es decir, el grano entero de avena. Y nuevamente, tiene esa textura pegajosa y almidonada. Si mezclas avena con quinoa, puedes conseguir una textura aún más parecida al arroz que usando quinoa sola. Algunas personas no disfrutan la avena porque sienten que tiene una textura viscosa o demasiado suave, pero si compras oat groats en lugar de avena laminada, obtendrás una textura más gruesa y parecida al arroz. También tengo aquí avena cortada en acero, conocida como steel cut oats. Cuando se cocina, se parece muchísimo al arroz pegado en un recipiente. Y esto de aquí es salvado de avena, otra forma de grano con una textura gelatinosa. En lugar de arroz, puedes usar salvado de avena porque tiene una textura muy similar al mochi. Es muchísimo más nutritivo. El salvado de avena es básicamente la capa exterior del grano de avena. Cuando se cocina y se enfría, se vuelve pegajoso y elástico, perfecto como sustituto del arroz glutinoso o de la harina de arroz dulce. Así puedes mantener esa textura que tanto gusta, pero con mucha más nutrición. Ahora veamos diferentes texturas en otras partes de las plantas, como las raíces. ¿Alguna vez has probado la batata o camote? Si la cortas en cubos, la hierves o la horneas, se vuelve suave y deliciosa. Una taza de batata o camote contiene 4 gramos de fibra, 27 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína. Pero la verdadera clave está en su color naranja, porque está lleno de betacaroteno y además contiene mucho potasio. Esto aporta un gran poder antioxidante, algo que el arroz simplemente no tiene. La siguiente opción es la coliflor. 1 o 2 tazas de coliflor contienen entre 3 y 5 gramos de fibra, solo 5 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína. Además, contiene sulforafano y vitamina C. Honestamente, es una de las mejores opciones si buscas un alimento bajo en carbohidratos y que no provoque grandes picos de insulina. Otra excelente alternativa son los garbanzos. Una taza de garbanzos contiene 12 gramos de fibra, 45 gramos de carbohidratos, muchos de ellos en forma de almidón resistente, y 14 gramos de proteína. Es realmente difícil superar eso. Sus nutrientes clave incluyen hierro, folato y almidón resistente. Son excelentes para sentir saciedad, cuidar la microbiota intestinal, y también funcionan como una maravillosa fuente de proteína vegetal. Además, son muy fáciles y rápidos de preparar. Todos estos granos y alimentos tienen texturas y sabores diferentes. Y cuando comienzas a combinarlos, obtienes una
Densidad nutricional, muchísimo mayo que simplemente comiendo arroz blanco o incluso arroz integral. El verdadero beneficio está en ampliar la variedad de nutrientes que consumes. Cualquier alimento bajo en fibra, que provoque picos rápidos de glucosa y tenga muy pocos micronutrientes. Honestamente, no vale mucho la pena. Y esto describe a la mayoría de los alimentos ultraprocesados. No es solo el arroz, aunque el arroz es un alimento básico en muchas partes del mundo. Así que no quiero demonizarlo porque entiendo perfectamente que muchas personas dependen de él. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nutricionalmente el arroz para obtener más fibra, proteína y micronutrientes? Hay varias cosas simples que puedes hacer. Por ejemplo, puedes comer el arroz junto con frijoles o legumbres. También puedes agregar ingredientes ricos en proteína, como semillas de lino o linaza, que contienen proteína y ácidos grasos omega 3. Simplemente espolvorea un poco encima antes de comer. Otra opción es añadir harina de almendra o frutos secos triturados. Puedes moler diferentes tipos de nueces y espolvorearlas sobre el arroz para aumentar el valor nutricional. Algo que personalmente me gusta mucho agregar es germen de trigo. El germen de trigo no solo es rico en proteína, sino que también contiene una molécula relacionada con la longevidad llamada espermidina. Curiosamente, esta es precisamente una de las partes que eliminamos del trigo cuando producimos harina blanca. Convertimos un alimento completo en puro almidón. Y esa es la razón por la que no recomiendo consumir granos refinados y blancos constantemente. Literalmente, estás eliminando la parte más nutritiva del alimento. Estas son algunas formas sencillas de mejorar el valor nutricional del arroz blanco, si realmente necesitas consumirlo. Pero honestamente, existen muchos otros granos y alternativas mucho más interesantes para probar. Amigos, me emociona muchísimo que quieran tomar el control de su salud y de su alimentación. Sé que la nutrición puede parecer complicada, pero no tiene que serlo. Estoy aquí para acompañarlos en este camino de por vida. Ahora quiero mostrarles algunas de las cosas que pueden hacer con estos granos. Por ejemplo, este es un plato que preparo frecuentemente. Lo corto en cubos y lo como así porque me encanta esa textura masticable, parecida al mochi. Dejé de comer arroz y empecé a buscar sustitutos con una textura más pegajosa, pero mucho más saludables. Como mencioné antes, el trigo sarraceno y la avena son excelentes opciones, pero mi objetivo no es solo encontrar una textura parecida al arroz. Quiero comer alimentos realmente nutritivos. Por eso, cuando cocino granos como trigo sarraceno o avena, los preparo con muchas especias y frutas para hacerlos deliciosos y aumentar todavía más su contenido nutricional. Por ejemplo, en una olla con agua puedes agregar ramas de canela. Eso sí, asegúrate de usar canela de Ceilán. Puedes reconocerla porque es más frágil y delgada. No recomiendo usar canela acacia, ya que es una canela falsa que contiene sustancias tóxicas en grandes cantidades. Yo normalmente compro ramas de canela de Ceilán en el supermercado local. Luego, al agua le agrego dátiles para endulzar naturalmente. Puedes usar los dátiles que prefieras, anmeyul u otras variedades especiales. También me gusta perfumar el agua con dátiles jujube. Los jujubes tienen un aroma especial que los dátiles normales no tienen. Los dátiles comunes solo aportan dulzura, mientras que el jujube agrega una fragancia deliciosa. El jujube fresco parece una fruta grande, similar a una manzana vieja, pero con una textura más firme y masticable. Se puede comer crudo, aunque normalmente yo lo uso para aromatizar el agua antes de hervir los dátiles. En la medicina tradicional china, el jujube es muy popular como postre, y también por sus propiedades beneficiosas para la salud. Por eso, intento consumirlo al menos una vez por semana. Dentro del jujube hay una semilla muy dura,
Así que normalmente lo hiervo primero para ablandarlo y luego retiro la semilla. Nunca debes comer la semilla porque es extremadamente dura y podrías dañar tus dientes. Dependiendo de qué tan dulce quieras la preparación, puedes ajustar la cantidad de dátiles. En una olla como esta, que tiene aproximadamente 8 tazas de capacidad, normalmente uso alrededor de 4 tazas de agua. Normalmente agrego alrededor de 6 dátiles yuyube y una rama de canela. Luego, dependiendo de para quién esté cocinando, añado algunos dátiles medul. A veces uso 8, aunque para algunas personas puede resultar demasiado dulce. Si quieres menos dulzura, simplemente reduces la cantidad. Si lo quieres más dulce, puedes agregar más. Lo bueno es que lo descubrirás una vez que el agua hierva y todos los sabores se mezclen. Después de hervir el agua, agrego una hoja llamada pandan. Déjame mostrarte cómo es. Yo guardo las hojas de pandan en el congelador. Básicamente parecen una mezcla entre hierba de limón y una pequeña hoja de plátano. Son hojas largas y aromáticas. Las lavo y luego las pongo a hervir junto con el agua. Muchos de mis amigos vietnamitas me enseñaron a usar el pandan como si fuera vainilla natural, porque tiene un aroma muy especial. Normalmente, en los postres vietnamitas, utilizan el jugo completo de la hoja, pero sinceramente, yo no quiero sacar el extractor de jugos cada vez. Así que hago la versión más sencilla. Aún así, aporta un aroma delicioso sin necesidad de usar ingredientes artificiales, ni dejar ese sabor extraño que a veces tienen los granos cuando no están bien condimentados. Si has comido muchos granos, seguramente sabes exactamente de qué sabor estoy hablando. Por eso preparo primero esta agua aromática con los dátiles, la canela y la hoja de pandan. Después, retiro todos los ingredientes sólidos y utilizo únicamente el agua para cocinar los granos. Primero agrego trigo sarraceno y luego avena entera, oat, groats. A veces, si tengo prisa, simplemente uso salvado de avena. Para aproximadamente 4 tazas de agua, sigo las instrucciones del paquete. Por ejemplo, para el trigo sarraceno, normalmente se usa una taza de cereal por cada 3 tazas de agua. Si estoy usando avena entera, también sigo las instrucciones específicas del paquete. Pero si no quiero esperar mucho tiempo, o no quiero una textura tan gruesa, agrego salvado de avena, porque lo que realmente me interesa son sus propiedades beneficiosas, especialmente las fibras beta-glucano. Estas fibras son increíbles para la salud y no las encuentras fácilmente en otros alimentos. Definitivamente no las vas a encontrar en el arroz blanco. Por eso suelo agregar el salvado de avena al final, después de cocinar los demás granos, para no cocinar demasiado esas fibras y nutrientes. Luego empiezo a añadir otros ingredientes. Si te gustan las pasas, puedes agregar algunas al gusto. También añado semillas de calabaza, nueces, almendras, cacahuetes o cualquier fruto seco que tenga disponible. Otra cosa que siempre intento incorporar son los frijoles o legumbres. Siempre que tengo la oportunidad de comer legumbres, la aprovecho. Muchas veces abro una lata de frijoles, los enjuago bien y los agrego directamente. Honestamente, casi siempre estoy ocupado, así que compro muchos frijoles enlatados porque son rápidos y prácticos. La razón por la que siempre enjuago los frijoles enlatados es porque las latas tienen recubrimientos plásticos con BPA en cada vez que consumes alimentos enlatados. Existe cierta exposición a esos químicos, así que, siempre que sea posible, los enjuago antes de usarlos. Al final también agrego semillas de lino o linaza. No me gusta cocinarlas demasiado porque los omega 3 son muy sensibles al calor. Puedes comprar harina de linaza o moler las semillas tú mismo. Yo normalmente guardo mis semillas y frutos secos en el refrigerador para mantenerlos frescos. Ahora bien, después de preparar toda esta olla enorme, obviamente no puedo comerlo todo de una vez. Sigue siendo una comida con bastante cantidad de granos y calorías, así que controlo cuidadosamente mis porciones. Esta cantidad, por ejemplo,
Sería una sola porción para mi Ann, porque aunque estos granos son más saludables, siguen teniendo almidón y calorías. Y si no voy a hacer ejercicio, o moverme lo suficiente para gastar esa energía, puedo aumentar de peso, igual que con el pan o la pasta. Por eso controlo mi peso, controlando mis porciones. Normalmente, no como grandes cantidades de granos durante el día. Los granos nunca son la parte principal de mi comida. La mayor parte de mi alimentación está basada en verduras de hoja verde y frutas. Luego complemento con granos nutritivos que aportan proteína, fibra y micronutrientes importantes. Esa es básicamente la forma en la que diseño mis comidas para mantener un peso saludable y cuidar mi metabolismo. Y claro, nadie cocina pequeñas cantidades de granos cada vez. Lo normal es preparar una olla grande. Así que, después de que se enfría, divido todo en porciones y las guardo en bolsas o recipientes en el refrigerador para otro día. De esa manera, no me siento obligado a comerlo todo de una sola vez. Porque, como cualquier alimento fresco, una vez cocinado y húmedo, terminará echándose a perder. Y recuerda, a ese plato, por sí solo, no necesariamente te mantendrá satisfecho todo el día. Así que, si quieres más ideas sobre qué comer y cómo organizar mejor tus comidas, mira el siguiente video.